Este tema, Liderazgo 360, lo estamos viendo los días domingos, ¿ya? Con algunos hermanos que son parte del liderazgo y otros que se unen a la clase. Em, ¿Qué significa 360? Está relacionado con los ángulos, con el círculo. Y principalmente, John Maxwell dice que todos nosotros, no importa la posición que tengamos en la vida, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, siempre podemos ser líderes, siempre podemos influenciar a otros, siempre podemos trabajar y hacernos cargo de las cosas, siempre. John Maxwell dice el liderazgo 360 y aquí les voy a explicar em, cómo podemos abordar, ¿cierto?, nuestra vida de tal manera de ser influencia para nosotros, para la sociedad, para el medio donde nosotros estamos. Y voy a partir ahí con el versículo Deuteronomio 28:13, si alguien lo puede buscar, Deuteronomio 28:13. Y si alguien me quiere más ayudar, Salmos 84, 5 y 7, del 5 al 7. Amén. Gracias, Deuteronomio. Gloria. 28:13. Amén. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Bien, Deuteronomio dice que si nosotros obedecemos a Dios, si nos ponemos bajo la cobertura de Dios, Dios siempre nos va a poner por encima. Siempre nos va, dice, te haré ir a la cabeza y no al final. Siempre estarás en la cima, dice la versión Palabra de Dios para todos, y no en el fondo. Esto sucederá si escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces. Obviamente esta promesa se la da a Israel, pero nosotros, cierto, somos herederos de las promesas de Dios. Y creemos en esta promesa, que si nos sometemos a Dios, cierto, Dios siempre va a querer que nos vaya bien. El Salmo 84, 5 al 7, Amén. hermana Luisa. Salmo 84 del 5 al 7. Sí, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. amén. Felices entonces estos hombres que ponen en Dios sus fuerzas. Nosotros como cristianos debemos poner nuestras fuerzas en Dios. Y dice que cuando pasemos por el valle de lágrimas lo cambiamos en fuente, ¿cierto? Y iremos de poder en poder y veremos a Dios. Eso dice el Salmo 84, 5 al 7. Yo les voy a leer dos más. Dice Romanos 8, 37. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios desea que nosotros seamos influencia, ¿ya? Entonces, lo principal del liderazgo 360 es que no importa la posición donde usted esté, no importa donde usted trabaja, no importa si no es el jefe, si es un líder, si no es un líder, lo importante es que usted puede ser influyente. ¿Y qué es el liderazgo? Esa es la primera pregunta que me hago yo. ¿Qué es un líder? De, pri- de- Debemos saber que la palabra líder no está en la Biblia. A la Biblia habla de mayor, menor, y cuando habla de sus siervos, Dios habla de sus ministros, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra líder como tal no aparece. Pero Dios quiere, ¿cierto?, que nosotros ejerzamos liderazgo. ¿Qué es un líder? Y aquí abro los micrófonos. ¿Qué es un líder para usted? Una Bueno, persona que da el ejemplo. Bien. ¿Qué y más, hermana Gloria? una persona que también está nominalmente, digamos, a cargo de un grupo de personas y por lo tanto es responsable también, una responsable de otras personas, Responsable de otras cuando personas. es un líder nominado, digamos, ¿ya? Con un Claro, cargo nominado, porque lo que dice mi hermana Luisa es verdad.
Todos finalmente tenemos que ser ejemplos, pero cuando es un Exactamente, líder nominado ya tiene una responsabilidad como nominal de como ser cargo, responsable de su grupo, como cargo, claro, justamente. claro. Bueno, John Maxwell dice que él nombra mitos y dice, tener carisma, eso no significa ser un líder. Tener la razón, tampoco. Tener un cargo, tampoco. Para John Maxwell, el liderazgo tiene que ver con, como lo que dijo mi hermana Luisa. ¿Por qué? Porque alguien puede tener un cargo, pero puede que nadie lo siga. Y eso no es ser un líder. El líder tiene características, ¿cierto? Que, que cada persona puede incluso cultivar. Un líder es alguien que ha llegado a una meta y muestra el camino. Y a lo mejor ustedes, o cada uno de nosotros, ha cumplido algún objetivo. Y ha cumplido a lo mejor un sueño, un objetivo, y cuando lo logra, se lo muestra a los demás. ¿Y qué pasa con los demás? Pregunta, ¿qué pasa con los demás cuando uno logra un objetivo y le muestra a los demás que es posible hacerlo? ¿Qué pasa con los demás? Se entusiasman, se motivan. Exactamente, Se motivan a hacerlo. se motivan. Entonces, eso para John Maxwell es un líder. Alguien que puede motivar a otros a hacer cosas que tal vez pensaban que nunca podrían hacer. Un líder es influencia. Un líder es alguien que tiene seguidores. No puede existir un líder sin seguidores. Es alguien que tiene una visión. Es alguien que tiene resultados, que da el ejemplo, quienes se hacen cargo de las cosas. Esos son los líderes para John Maxwell. Bueno, para nosotros Jesucristo es nuestro máximo líder, ¿cierto? Y para Jesús y para nosotros los cristianos, un líder es alguien que sirve. No es alguien que se pone por sobre los demás, sino alguien que está al servicio de los demás. Y ahí me gustaría que alguien me leyera Mateo 20, del 25 al 27. Amén. Ana Luisa. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. gracias, hermana Luisa. Este es el principio de liderazgo que hay en la Escritura. Jesús dice que en la sociedad secular o en el mundo, los gobernantes, los jefes, los que se creen grandes, ejercen poder sobre los demás. Se imponen. Pero entre nosotros, dice, no será así. Y esto deberíamos saberlo todos los líderes, los pastores, los obispos, los apóstoles, todos. Porque la Escritura dice que entre nosotros no debe ser así, sino que el que quiera ser líder aquí, o grande, o tener un puesto, como dijo mi hermana Gloria, debe ser vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros debe ser vuestro siervo. Este es el principio de liderazgo de la Escritura. Hay otro pasaje, lo voy a leer yo en Marcos 9, 34, 35, que dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. O sea, para Jesús, Jesús la tiene clarita. El que quiera ser mayor tiene que hacerse el menor de todos. Amén. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Estamos bien, estamos bien. ¿Vamos bien? Bien, Todo claro. bien. En la sociedad y en los cursos de gestión que se hacen, ¿cierto? Hoy día ya está, hace rato que viene cambiando el concepto de jefe, ¿ya? Y líder. Aunque aquí en Chile todavía, ¿cierto? Los jefes hacen lo que quieren.
Pero no sé qué ven ustedes en esta imagen. Boss significa jefe y líder es el líder. Y business es el negocio o el trabajo o la obra que hay que hacer. Entonces hay una diferencia entre ser un jefe y ser un líder. ¿Qué diferencia ven? El de abajo va dando el ejemplo, apoyando a los que vienen atrás de él. Exactamente, Y arriba da la orden nomás. exactamente. Esa es la diferencia entre un jefe y un líder. Eh, Vamos a ver algunas diferencias entre ser un jefe y un líder. Dice, uno, el jefe se impone, nunca escucha. El jefe ordena para ganar. El jefe utiliza a las personas. El jefe manda por ser superior. Y lo que le interesa son los beneficios por encima de todo. En cambio, un líder, el líder en vez de imponerse, escucha, nunca impone. Inspira, no ordena. Incluye a las personas, no utiliza a las personas. Enseña y aprende, no manda. Y lo primero para un líder son las personas. Y esto nos lo está enseñando, bueno, la Biblia claramente a nosotros nos enseña que más que todas las cosas las personas son primero. Pero estos son cursos de gestión donde le están enseñando a la gente que lo primero son las personas. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran decir hasta aquí? Hay que enseñarle eso a Nel. Sí, Lo que lo primero son las personas. así es. Sí, sí, ahí encontramos un tema. Buenas tardes, ¿Cómo está, hermano Mar? Dios le ¿me bendiga. escuchan? Hoy ahí Sí, está la petulancia, la prepotencia, el de imponer. claro. Líderes yo me he encontrado con líderes prepotentes que imponen su verdad, no la verdad del Evangelio, sino que maltratan al pueblo. Son personas contumaces, llevados a su idea y no se dejan enseñar. Y Sí, claro. en todo rubro de trabajo también se da. Porque es un problema, Gente que no escucha al demás, no escucha claro. al otro. Sí, Gracias, eso gracias, hermano sería. Mar. Bendiciones. Gracias, gracias, hermano Mar. El tema es que es un problema del ser humano, el querer, el querer imponerse, el querer estar por sobre todas las cosas, no dar cuenta a nadie. Hermana Fresia, Buenas noches. Bueno, un alcance, pastor, con referente al líder, en el número 1 dice, hay líder escucha. También hay una diferencia el escuchar y el oír. Esto se utiliza mucho también en el tema de marketing. El escuchar así es es. comprender a la persona, es tratarla con un buen trato. Y el oír es algo así como algo fugaz. Eso, nada más. Gracias, hermana Fresia. Claramente, el oír tiene que ver con la función del oído. El oído oye, pero escuchar tiene que ver con entender, poner atención, ¿cierto? Enfocar la mente y los esfuerzos en entender lo que se le está diciendo. Bien, seguimos. Em, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para con los hombres. En cierta manera, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos bien porque lo queremos hacer para el Señor. Nosotros no servimos al ojo humano, nosotros servimos al Señor. Y por eso queremos hacer las cosas bien. Cuando hablamos de liderazgo 360, estamos hablando de hacernos cargo de las relaciones con los demás, no importa la posición. Entonces, tenemos que gestionar nuestras relaciones con nuestros jefes o autoridades o líderes o pastores. Tenemos que aprender a relacionarnos con ellos. También tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros colegas en nuestro trabajo, ¿cierto? Tenemos que aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Y yo creo que ese es el fundamental, el saber hacerse cargo de uno mismo. Cuando uno se hace cargo de uno mismo, puede comenzar a hacerse cargo de las demás áreas. Y también para los que son jefes o tienen personas a cargo o personas que, cierto, trabajan para ustedes. Bueno, cuando uno manda a hacer un trabajo,
la persona que le hace el trabajo está puesta, ¿cierto?, a disposición. Y a veces nosotros cuando pagamos somos súper duros. Hay gente que yo le he visto que está comprando y trata súper mal a las personas que atienden. Y eso no puede ser. Como cristiano no corresponde. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser influyentes, independiente de la posición. Y no tratar a los demás como no queremos que nos traten a nosotros. Y a esto yo le di una vuelta también, a hacerse cargo de estas relaciones, primero Dios, la familia, el trabajo en equipo o el liderazgo de la iglesia, en el caso de la iglesia, y la iglesia. Cuando gestionamos bien estas relaciones, la iglesia crece. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Esto de hacernos cargo de las relaciones tiene que ver con cómo nos llevamos, ¿cierto?, con los demás, cómo nos relacionamos con la familia, con los hermanos, con los que usted trabaja. Eh, y eso es liderazgo 360, aprender a hacerse cargo y gestionar todas estas relaciones, ¿ya? Y hoy día vamos a partir con una que es súper interesante, que tiene que ver con el primer dibujito que hice, que es cómo gestionar a los jefes, a los que están en autoridad por sobre nosotros, porque a veces pensamos eh, que a lo mejor no estoy ni ahí, dicen algunos con el jefe. Yo estoy en mi trabajo porque me pagan. Voy, hago lo que tengo que hacer y nada más. Y como cristiano, hay mucho que la Biblia tiene que decir al respecto. Cómo nosotros nos hacemos cargo de relacionarnos con nuestras autoridades. Y aquí póngale cualquier apellido, pastor, líder, jefe, jefe de hogar, hermano mayor, no, padre, ¿ya? Proverbios 27:18. Alguien que me lea Proverbios 27:18. Amén. Gracias, Mauricio. Ujú. Dice, quien cuide la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Gracias, Mauricio. Mire lo que dice el proverbio. El que cuida la higuera va a comer fruto, obvio. El que cuida lo que tiene, ¿cierto? Le va a servir y le va a recompensar. Lo mismo que el que mira por los intereses de su señor, o sea, de su amo, de su jefe, de su autoridad, tendrá honra. Y vi varias versiones y dice será recompensado. El que cuida los intereses de su señor. Y a veces nosotros nos pasamos por alto, sobre todo cuando los jefes son medio malos, ¿cierto? Tenemos que aprender entonces a gestionar esta relación, hacernos cargo de esta relación, independiente de cómo es la otra persona, ¿ya? Aquí yo, en esta relación con nuestros superiores o con jefes, voy a abordar 3 puntos. El primero es cómo nos relacionamos con ellos. Segundo, el compromiso, ¿ya? Y tercero, cómo colaboramos. Y en el caso de las relaciones, de cómo nos relacionamos, ¿cuál es nuestra actitud frente a nuestra autoridad, a nuestros jefes? Eh, y para poder relacionarnos bien necesitamos una actitud positiva, comunicación efectiva y gestión de los intereses. ¿Qué es lo que le interesa al jefe? ¿Cuáles son sus intereses y cómo se juntan o se intersectan con nuestros intereses para poder trabajar bien o hacer las cosas bien? Segundo, en el compromiso, saber los objetivos, ¿cierto? Porque cuando usted va a trabajar o cuando está en una organización o un organismo o como estamos en la iglesia, ¿cuáles son los objetivos, ¿cierto? ¿Cuál es la visión de la iglesia? El compromiso también tiene que ver con mi disposición a servir, ¿cierto? Y finalmente mi desempeño. Si me comprometo a hacer algo, ¿cómo lo hago? Porque si voy a comprometerme a hacer algo y no lo hago bien, mejor no me comprometo, ¿cierto? Y en la parte de colaboración, la proactividad de estar pendiente de qué manera servir mejor y anticiparse, cubrir, ¿cierto? Las falencias, porque
Cuando queremos hacernos cargo o de tener una buena relación con nuestras autoridades, nuestros jefes o por los que están sobre nosotros, probablemente hayan falencia. ¿Qué hacemos cuando hay falencia? ¿Qué hacemos cuando el jefe no rinde o no hace bien la pega? O cuando es mal genio, o cuando es un explotador. Y en esta parte, el, por parte de nosotros, ser confiables. Vamos a darle con el primero. La relación. ¿Cómo se lleva usted con su jefe? Los que tienen jefe, a ver, abran su micrófono. ¿Quiénes tienen jefe aquí? Yo creo que todos los que trabajamos tenemos jefe o, bueno, alguien que está por sobre uno y en mi caso es difícil porque yo trabajo con un matrimonio adulto mayor y el caballero es, es tremendo. Y hoy día conversaba con su hija y me decía que tuviera paciencia porque ella sabía lo terrible que era su padre y que toda la vida había sido igual. Entonces, eh, yo trato de sobrellevarlo, pero sí reconozco que hay momentos y del año y medio que voy para los 2 años con ellos, han habido como 3 momentos en que Te he estado supera. he estado a punto de, es que el caballero es desesperante. A la hija a la hija la enferma, o sea, él es terrible. Entonces, a mí me ha superado como 3 veces ya, pero yo igual trato de sobrellevarlo, de entender que tiene sus años, pero la hija me dice, no, si ahora está peor, lo que pasa es que siempre es igual, pero ahora como está viejito está peor, pero él sabe lo que hace, no está mal de la cabeza, no, él sabe lo que hace. Entonces, cuando uno está con una persona así, eh, uno primero ve la edad y tolera, ¿no? Soporta, aguanta y obviamente lo primero es, yo creo, nunca perderle el respeto, porque uno puede poner sus ideas y defender su punto, pero nunca faltarle el respeto a la otra persona. ¿Ya? Él a mí me ha faltado el respeto, él lo ha hecho, pero yo a él jamás le he faltado el respeto y sí en 3 ocasiones me he tenido conversaciones fuertes con él, pero él a mí me ha gritoneado, pero yo nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Entonces, tal vez ahí uno tiene que aprender a controlarse más, en mi caso, quizás no tener nunca más un encontrón con él y a pesar de que nunca yo le he faltado el respeto ni lo he gritado, pero sí como en 3 ocasiones me ha sacado de quicio el caballero y a veces no es fácil. Yo le pido a Mm, Dios que me ayude nomás porque a veces no es fácil, no así es es. fácil. No Sí. es fácil. ¿Alguien más quiere dar cómo se lleva con su jefe? La relación con su jefe, Amén. hermano Mauricio. Sí, y yo en mi caso tengo una jefa Ya, eh, con la que estoy funcionando hace no mucho tiempo, hace como un año más o menos. Eh, Antes estaba directamente subordinado a la jefa mayor, a la principal, ya, pero cuando estoy con esta jefa nueva, han sido mejores las relaciones y han sido mejores los resultados de trabajo, porque ella es una persona muy abierta, muy llana a escuchar y, y eso es el punto principal, yo creo, porque muchos jefes, según yo, mi experiencia, muchos se enojan o responden de acuerdo según la ignorancia que tienen de lo que uno hace o del cargo que uno tiene. Entonces, como no saben lo que implica lo que uno hace, ellos también como método de defensa se enojan y hacen un montón de reacciones negativas. Pero ella se ha preocupado bien de saber en qué consiste mi labor, cómo me puede ayudar, qué necesidades tengo, y ahí el trabajo ha sido mejor. Entonces yo, desde ese punto de vista, bueno, obviamente tiene errores como cualquier persona, y de repente yo he tenido que cubrir o salvar con algunas cosas, pero no es una mala relación. Así que yo estoy conforme hasta el momento
con los resultados, y la evaluación también ella lo dijo, que era un gusto trabajar conmigo, y bueno, es recíproca el Ah, sentimiento. gracias, Mauricio. Alguien que me lea Primera de Pedro 2:18. Amén, si que nadie más quiere leer. Dale, Mauricio, dale. Ya. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué les dice ese versículo? Palo, palo. Muy bien. ¿Por qué Dios, o por qué Pablo, en este caso es Pedro, por qué Pedro quiere que estemos sujetos a nuestros jefes? Y no solo a los buenos, sino también a los complicados. ¿Por qué querrá Pedro que seamos así? Que A lo nuestra mejor característica. para moldear el carácter de uno. Sí, pero ¿qué busca de la otra persona? ¿Qué debiéramos producir en el otro? Eso, Dar testimonio de eso. Dios. Hermana Fresia, dele nomás, hermana Fresia. Levantó la mano. Son dos preguntas. ¿Cómo es su jefe? Y lo segundo, bueno, yo pienso que el trabajo en equipo, en coinonía, es súper importante, porque ahí se va relacionando, asociando las relaciones interpersonales. Para que haya un buen éxito, un buen trabajo en equipo, tiene que haber armonía. Claro. No, mi jefe es muy bueno, pero he trabajado con jefes pésimos. Pero ahí lo importante es quiénes somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que dar testimonio, porque lo que busca el Señor es que nadie se pierda. Y en eso estamos nosotros. Y si la relación es media tensa, mala, a lo mejor hay que salirse del trabajo, pero no mostrarle el hacha. Generalmente terminamos mostrándole el hacha. Terminamos haciendo lo mismo que hace el jefe. Nos bajamos a su nivel. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros gestionemos esa relación. A veces son difíciles, pero, pero tenemos que tener primero una actitud positiva. De repente, nosotros, sobre todo con los que están en poder, en una situación de poder, bueno, una posición de poder, eh, el chileno es como siempre tratando de hacerle la zancadilla. Y no, nosotros como cristianos tenemos que tener una actitud positiva. Eh, Primera Tesalonicenses 5:16 al 18 dice, estén siempre felices, gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Tenemos que estar contentos, alegres siempre. Nada nos puede quitar, ¿cierto? El gozo. El Salmo 118:24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Mi actitud frente a la vida, incluso a las dificultades, tiene que ser una actitud de confianza, una actitud positiva, ¿ya? Em, eh, Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de maldad. Nosotros no tenemos tanto que enfocar, bueno, ayudar en los problemas, pero enfoquémonos en las soluciones. No traigamos más problemas. Imagínese un cristiano trayendo problemas a dónde va. Antes decían, oye, quiero contratar a un evangélico porque hace las cosas bien. Y hoy día eso ya no se escucha, porque somos tal como los demás y no damos buen testimonio. Aquí está lo que dijo mi hermano Mauricio. Respetar, reconocer mi posición. ¿Cuál es mi posición en el trabajo? Yo no soy el jefe. Y si no soy el jefe, tengo que asumir, tengo que respetar la posición del jefe. Puede que no sea un líder, puede que sea un jefe nomás. Pero mientras él esté en ese lugar, uno tiene que respetar. Y ahí uno recuerda a David con Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl fue un mal rey. Quería matar a David, pero David siempre esperó el tiempo de Dios. Primera de Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior.
En 1 Pedro 2:13 dice que tenemos que someternos a las autoridades, ya sea el rey o alguien que tenga un cargo superior. 1 Corintios 12:18, más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, y esto es la iglesia. Dios coloca a las personas como Él quiere. Así que uno tiene que reconocer dónde está, cuál es la posición, y desde esa posición tratar de hacer lo mejor posible. Eh, ¿En qué también va mi actitud positiva? En mi optimismo. Hay personas que son súper pesimistas. Cualquier cosa que se les habla, se les dice, no, 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 no. Nos cuesta ser optimistas, siendo que nosotros estamos del lado del campeón, del rey de reyes, del señor de señores, pero nos cuesta. Una cosa es ver los obstáculos, pero otra cosa es ser pesimista. Una cosa es advertir, ¿cierto? Hay que advertir los problemas, las dificultades, pero otra cosa es no querer. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Entonces, primero, para una buena relación, una actitud positiva, ¿ya? Segundo, comunicación efectiva. Y aquí, bueno, también estuvimos viendo ahí en la escuela dominical, hicimos un curso completo casi de comunicación, de cómo nos comunicamos, de cómo hablamos, de cómo usamos el lenguaje, de cuándo hacemos promesas, cuándo hacemos peticiones, cuándo hacemos afirmaciones, cuándo hablamos opiniones o cuándo hacemos juicios. Y generalmente nosotros estamos siempre hablando en términos de juicio, más que de opinión. Tenemos que reconocer que no tenemos la verdad. Por lo tanto, no debemos apresurarnos a hacer juicios, sino es más sano hacer una opinión, decir, yo pienso, yo creo, yo siento. Entonces, no somos más de decir, esto es así y se acabó. Y no sé si estamos en lo correcto. Entonces, tenemos que ser humildes. Y en esa comunicación efectiva, alguien lo dijo, le parece que la hermana Luisa, Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Mi hermana Fresia fue que dijo, tenemos que ser buenos para escuchar, más que para hablar. Por eso Dios nos hizo una boca y dos oídos. Eso dicen algunos, y sirve de ejemplo. Tenemos dos oídos y una boca para hablar menos y escuchar más. Para tener una buena comunicación, tenemos que entender cuáles son los intereses, en este caso, porque estamos hablando de la relación con nuestros jefes, con nuestra autoridad, cuáles son sus intereses, cuáles son los míos, dónde se juntan, dónde son similares para poder trabajar y entender, ¿cierto? Y no ir en contra también de los intereses. Y cuando haya un altercado, una diferencia, un conflicto, hacerse cargo también de ese conflicto. Em, 1 Corintios dice, 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y generalmente cuando discutimos, cuando peleamos, no estamos buscando el bien del otro. Estamos buscando nuestro propio bien, nuestros propios intereses, lo que a mí me sirve, lo que yo quiero ganar, ¿cierto? Santiago 4:1-2 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y frente a un conflicto tenemos tres posiciones. Si algo es importante para nosotros, atacamos. Si no es tan importante, evadimos, no hacemos los lesos. Pero la idea no es ni atacar ni evadir, sino resolver, buscar acercamiento, buscar una solución. Y eso cuesta, cuesta porque es negarse. Finalmente, la vida del cristiano siempre es el amor en primer lugar, negarse, perdonar, estar dispuesto, ¿cierto?, a soportar. ¿Y, y qué nos motiva eso? ¿Cuánto Dios nos amó? ¿Cuánto nos ha tenido que soportar? Que no queremos que nos hagan a nosotros lo que le hacemos a los demás, ¿cierto? Entonces, la Escritura dice y nos motiva a buscar el bien. Y si el Señor nos ha hecho bien, entonces nosotros debemos hacer bien. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nada hagan por contienda,
O sea, nada hagan por pelea o por vanagloria o por querer ser mayor. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Y aquí los demás puede ser el jefe, el compañero, el, la persona que le está haciendo un trabajo en la casa. Estime a los demás como superiores a usted mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Eso dice Filipenses 2, 3, 4. Tenemos que en esta relación hacernos cargo de los intereses, de qué cosas motivan, quiere desarrollar el que está, ¿cierto?, por encima nuestro. ¿Cómo trabaja la persona? ¿Le gusta las cosas formales? ¿Es informal? Siempre recuerdo cuando yo llegué a la iglesia que yo odiaba la corbata y empecé a trabajar en la iglesia, en los jóvenes. Llevaba como 2 años en los jóvenes, pero el pastor Villegas, me acuerdo que siempre me decía la corbata, la corbata, la corbata. Y yo decía, pero ¿por qué la corbata? Tanta la corbata. Y un día me tocó hacer mi práctica y fue en el Banco de Chile. Y el primer día llego y le digo al jefe, le digo, disculpe, mi trabajo es de atención de personas. No, me dijo, no, va a estar dentro de la oficina. Entonces, ¿puedo venir sin corbata? Le dije yo. Me dijo, no, en este trabajo es formal, me dijo. Si quieres trabajar aquí, si quieres hacer la práctica, tienes que venir con corbata y si no, no trabajé aquí. Y eso fue una enseñanza para mí, porque cuando llegué a la iglesia dije, ¿y por qué si quiero trabajar para el Señor no puedo respetar una regla siquiera? Porque para el pastor Villegas esa era una regla. El liderazgo o cuando uno subía al púlpito tenía que subir con corbata. Entonces yo entendí que, que era importante conocer, ¿cierto?, el estilo del pastor y no por rebeldía, sino tal vez para mí no significaba nada, pero para él significaba mucho. Entonces me acuerdo que empecé a usar corbata, porque ese era el estilo de él. El estilo de él era los programas con cartas. Uno tenía que presentarle los programas, no llegar y hacer las cosas. Entonces uno tiene que conocer a las personas cuando quiere trabajar con ellas. Y en este caso, si está por sobre uno, adaptarse. Uno es el que tiene que adaptarse porque uno ya reconoció su posición, ¿cierto? Conocer las expectativas de las personas y construir confianza, que cuesta construir confianza. Porque uno, para ser confiable, como dice Santiago 5:12, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Eclesiastés 5:5 dice, mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eso es lo primero para poder hacerse cargo de una relación con un superior. Veamos lo segundo, compromiso. Efesios 6:5-8 dice, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Interesante el libro de Efesios, que nos recomienda. En este tiempo habían esclavos. A ellos les decía, obedezcan a vuestros amos terrenales, sírvalos con sencillez, no sirviendo al ojo, ¿cierto? Porque a veces nosotros queremos servir al ojo humano, queremos estar donde están las cámaras, pero tenemos que hacerlo como para el Señor. Nuestra motivación tiene que ser hacer las cosas bien, porque somos cristianos, porque servimos al Señor, y es el Señor el que nos premia. Y ahí, en el compromiso, tenemos que entender los objetivos, alinearnos a los objetivos. Entender la visión y los objetivos que tiene, ya sea la empresa donde usted trabaja, el lugar donde está, qué es lo que busca. A usted lo contrataron para algo. Haga ese algo y hágalo bien. Y trabaje para que el trabajo vaya en esa dirección. A veces uno lo contratan para algo y hace otras cosas. O hace lo que no le piden. Y lo que le piden no lo hace. Eh, si quiere ser un buen empleado o un buen trabajador, identifique mejoras.
de repente decimos, ah, eso estaba malo, y dijiste algo, no, no, me quedé callado, total, no es mi responsabilidad eso. Eso no es ser un buen líder. Si usted ve que algo anda mal, tiene que escalarlo o llevárselo a quien le corresponde. Tampoco bajarlo si no lo va a resolver. Hay gente que identifica un problema y en vez de solucionarlo, lo empeora. Lo habla con quien no corresponde y esa persona lo habla con otro y finalmente se vuelve un cagüín. Uno tiene que intentar mejorar las cosas y para hacerlo tiene que hablar con las personas indicadas. Estamos hablando del compromiso, ¿cierto? Hacia nuestro jefe, hacia nuestra autoridad. Tenemos que tener disposición. ¿Qué es la disposición? Es mostrar voluntad. A veces, yo a veces no entiendo, en el caso de la iglesia hay líderes, pero no tienen buena voluntad. Siempre dicen, voy a estar disponible y cuando uno lo necesita, no está. Eh, no, si cuenten conmigo y nunca se puede contar con él. Entonces, no hay voluntad. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, si tenemos el poder, si tenemos la capacidad, si tenemos el don, si tenemos el tiempo, si tenemos, entonces, no nos neguemos, mostremos disposición, tener iniciativa. Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque el Seol donde vamos no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, si hay algo que se puede hacer y tú puedes hacerlo, hazlo. Si ves que algo falta, dilo. Si lo puedes hacer tú, hazlo. Generalmente nos tiramos la pelota uno a otro, ¿cierto? No nos hacemos cargo. Y en esa disposición tiene que haber también asumir la responsabilidad. A veces vemos algo, una falencia, y a veces Dios quiere mostrarnos esa falencia para que nos hagamos cargo. Y aquí estamos hablando en todas las áreas, no solo en la iglesia. El desempeño. ¿Qué es el desempeño? Es cómo hacemos las cosas, ¿cierto? En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En nuestro desempeño tenemos que hacer las cosas bien, no porque nos estén mirando, porque nos estén controlando, no, tenemos que hacerla porque somos cristianos, porque lo hacemos para el Señor. Y comunicamos lo que hacemos. Esa es una forma de hacerse cargo con el jefe o con alguien superior. Mire, esto es lo que estoy haciendo. A veces nosotros decimos, ah, lo voy a hacer, pero no lo voy a decir. Ah, ¿qué le interesa? Y a veces tenemos ese tipo de actitud, siendo que eso no contribuye. Lo que tenemos que hacer es comunicar lo que estamos haciendo. Cumplir con los objetivos y lo mejor posible. Eso tiene que ver con nuestro compromiso. Hasta aquí, ¿alguien quiere decir algo? Me queda el último punto. Siga nomás, muy bueno, muy bueno. El último punto es la colaboración. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de que hagamos las cosas bien y de que nos ayudemos mutuamente. Y en la colaboración, estamos hablando, ¿cierto?, de la gestión, de cómo hacernos cargo de la relación con nuestras autoridades, nuestros jefes, nuestros pastores, nuestros líderes, está la proactividad, que tiene que ver mucho con lo que dijimos antes, con tener iniciativa, de ver si algo falta, hacernos cargo. De repente, como decía en la reunión hace 2 o 3 reuniones atrás, el pastor se juntó con varios líderes y dijo, pucha, si hay una llave corriendo con agua en la cocina o en el baño, y usted ve la llave, ¿qué tiene que hacer? Cerrarla. Eso es tener iniciativa. Ah, es que yo no la abrí. Ah, es que yo no boté el papel. Ah, es que yo... No, si uno ve algo que no está ordenado, algo que... Bueno, dele. Si está ahí y lo vio usted, vamos. Eso es tener iniciativa. No es esperar que otro lo haga, sino hacerlo uno mismo. Identificar oportunidades. Oportunidades de desarrollo, oportunidades de trabajo, oportunidades. Siempre, cuando hay un problema, hay una oportunidad.
Eh, la letra, la palabra problema en chino tiene dos caracteres. Y uno es problema y el otro es oportunidad. Porque un problema trae una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Donde hay un problema, usted puede ser el que lo solucione. Anticiparse a los problemas. Esa es la proactividad. Oye, esto va a fallar, ¿cierto? Es cierto, no se puede hacer todo al tiro. A veces uno identifica problemas, pero no se pueden resolver todo al tiro. Pero, como decía Eclesiastés, en lo que esté en mi fuerza, en eso tengo que esforzarme, tengo que hacerlo. No puedo hacer todo, pero lo que pueda hacer, hágalo. Y aquí está lo que dijo mi hermano Mauricio. Cuando trabajamos con personas, nuestro jefe es persona. Tiene familia, puede que tenga una familia disfuncional, tenga problemas en su casa, pero es persona. Y como persona se equivocan. Todas las personas se equivocan. No porque sea el jefe no se puede equivocar. No porque sea el pastor no se puede equivocar. No porque sea el líder no se puede equivocar. Siempre que usted trabaje con personas, donde quiera que esté usted, las personas se equivocan. Y por lo tanto uno tiene que ayudar cuando hay falencia, cuando hay debilidades, cuando hay defectos. ¿Cuál es la diferencia entre una falencia y un error? O una debilidad y un error. ¿Quién me puede ayudar con eso? Es que una debilidad o una falencia es algo que nos falta. Claro. Y un error es hacer algo que está incorrecto. Exacto. Usted no va a ayudar a su jefe a robar o a ser truculento o a hacer cosas malas, cosas que no vayan con sus principios. Usted va a cubrir las debilidades, las falencias, las cosas que faltan, pero no va a cubrir errores, no va a hacer, ¿cierto? Como le llaman a los que ocultan las faltas. Cómplice, No, cómplice. Uno no puede ser cómplice, ¿ya? Como cristiano menos. Pero sí tenemos que ayudar cuando uno ve que hay una falencia, cuando algo falta. Gálatas 6:2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Así que, Romanos 15:1 dice, así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos ofrecer apoyo cuando vemos que al jefe le está costando, no puede o algo está haciendo, ofrecer apoyo. Aquí no estamos hablando de ser espinita ni chupamedia, estamos hablando de ayudar cuando es necesario. Si hay que criticar, si hay errores, tenemos que hacerlo de forma constructiva, como dice la Escritura, que la verdad siempre tiene que ir acompañada de la misericordia. La misericordia y la verdad van juntas. No podemos decir la verdad sin misericordia. No podemos ser solo misericordiosos. Tenemos que decir la verdad también. Es por eso que las críticas tienen que ser constructivas. Y aquí también lo dijeron ustedes. Nosotros, si vamos a hacer algo, tenemos que, y queremos que otro cambie, ¿cierto? Tenemos que hacerlo con el ejemplo. Nosotros podemos guiar a otros, a influir, y para influir tenemos que hacerlo con el ejemplo. Mire, las cosas se pueden hacer mejor, sí, y aquí yo lo voy a demostrar. Yo lo voy a hacer mejor. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes con todos. Por último, debemos ser confiables, personas confiables. Si somos cristianos, debemos llegar a ser personas confiables. Cumplir con el trabajo, ¿cierto? No sacar la vuelta, ser transparente, ¿cierto? Y también, como nosotros también somos cristianos, pero también nos equivocamos, somos personas, tenemos que reconocer entonces también nuestros errores. No es malo reconocer nuestros errores. Bien, Mateo 6:33, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Para nosotros, lo que hacemos no es por ganarnos, ¿cierto?, la estima del otro, sino lo hacemos porque estamos buscando algo superior. ¿Y qué es lo superior que estamos buscando? El reino de Dios y su justicia. Y si lo hacemos bien, todas estas cosas, todo lo que Dios tiene para nosotros va a ser añadido. Abro los micrófonos. ¿Qué se llevan de hoy? Opiniones, por favor. Preguntas, dudas, inquietudes, experiencias. bueno, yo aprendo que tengo que sobrellevar a mi jefe de otra manera, de otra manera. O sea, para mí una lección muy buena.
muy buena, porque uno tiene que reconocer en qué falla, ¿ya? Y yo ahí he fallado y uno tiene que saber cuál es su talón de Aquiles, cuál es su debilidad. Y muy bueno el tema porque a mí personalmente me sirve de mucho, principalmente porque eh, eh, cuando él se ha puesto en una postura muy difícil, hoy día fue muy difícil, pero yo logré bajarle ahí y tratar de llevarlo por la buena y yo sé que cuando vaya de nuevo va a ser peor, porque las cosas están complejas, pero también como dices tú, cuando las cosas no funcionan, uno tiene que buscar en otra parte y en eso estoy. Yo sé que tengo que salir de ahí, pero también oro al Señor y le digo, Señor, tú por algo me tienes aquí. Y ya he logrado hablarle del Señor a ella, porque ellos son súper ateos, pero el Señor me ha permitido 2 veces hablarle a ella del Señor al caballero lo he pillado 2 veces viendo televisión evangélica. Mm. Entonces yo digo, Señor, tú con algún propósito me tienes acá. Yo quiero cumplir ese propósito y esta lección que tú das a mí me va a ayudar a cumplir ese propósito. Así que yo muy agradecida, en verdad, muy agradecida. Bueno, muy bueno. Gracias, Gloria. ¿Alguien más? Amén. Yo. Hermana Viviana. Bendiciones a todos. El tema Bendiciones. de hoy ha estado precioso. Bueno, Mm, como todo lo que el Señor siempre nos habla. Yo les quiero compartir algo. Eh, dígame. yo tuve una propuesta de trabajo en la planta industrial de KFC. Yo había hablado con mi jefe. Entonces yo le decía que siempre uno va a ver lo que le conviene a uno. Yo pienso que en KFC voy a estar mejor, le decía, hablando económicamente, le decía yo a mi jefe. Y, y a mí me sorprendió porque mi jefe me dijo, Vivi, ¿si ves a todos los que están ahí adentro? Yo le dije, sí. Y me dijo, si ellos me dicen que se quieren ir ahorita, que se vayan, dijo así. Mm, Pero no que yo no quiero que te vayas tú, me dijo así. Me dijo, me gusta mucho tu trabajo. Dice, tú, como dicen acá ustedes, no sacas la vuelta. Entonces yo siempre he pensado que si yo trabajo, trabajo primero para el Señor. Y siempre digo, a mí me pagan por 8 horas de trabajo. Entonces, si yo ya no tengo que hacer lo que a mí me toca hacer, lo que es mi trabajo, yo estoy limpiando baños, estoy limpiando lo que sea. Hasta me meto en la cocina, a ayudarles. Entonces, siempre pensando que lo que tengo que hacer es para papá. O sea, a Dios le digo mi papá, para mi papá. mm. Y me sorprendió que mi jefe me diga así, que todos se vayan, pero yo no quiero que renuncies tú. Mire, Entonces, pienso que si hacemos las cosas pensando que es para Dios y se merece lo mejor, vamos a marcar la diferencia como cristianos, como hijos de Dios. amén. Amén. Excelente, hermana Viviana. ¿Alguien más antes de terminar? Hermana Fresia. Pastor Luis, yo considero que esta es una gran oportunidad que Dios lo ha permitido, que usted pueda haber estudiado este tema. Qué importante, porque no solamente está enfocado a la parte espiritual, sino que la parte también social y la parte, el entorno que vivimos. Y eso es una mejora que Dios está tratando, que escudriñemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro proceder. Amén. Así es. Gracias, hermana Fresia. Bien, para terminar, ¿alguna sugerencia? Uno tiene que ser uno mismo, no intentar ser otra persona para agradar a los demás. Y si algo tenemos que tener, aparte del amor al prójimo, es empatía. Empatía. Ponernos siempre en los zapatos del otro, aunque no sea cristiano, aunque sea enojón, aunque sea negrero. Debemos buscar saber qué es lo que le afecta. Y ahí Dios siempre nos va a hablar. Siempre hay un propósito. La empatía es necesaria para cualquier relación interpersonal. Y hay errores comunes, sí, po. Hay errores, hay gente que se vuelve espinita, chupa media, le dicen acá. O que cubre errores del jefe, o tapa los errores, todavía no recuerdo el concepto ese,
En de, chileno, palabra en chilena, chilena, sí, alcahuete. alcahuete. No, pues nosotros no somos alcahuete. Y a veces también, cuando logramos una buena relación con los jefes, nos ponemos canalla con nuestros compañeros. Tampoco. No podemos eh, cambiar porque ahora le caemos bien al jefe, ¿cierto? Entonces ahora tratamos mal a los demás. Eso no puede ser. Eso sería el tema de hoy. Que el Señor les bendiga.